Hola amigos, una vez más quiero darles la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a aprender cómo se hace un análisis sísmico y cómo fabricamos nuestro espectro, que no es otra cosa que una representación gráfica con valores de la aceleración producida por las ondas sísmicas sobre la edificación. Como observamos, por ejemplo, en esta imagen, en donde vemos que, por ejemplo, aquí se genera nuestra ruptura, se genera nuestro sismo. Este sismo se va a propagar a través del suelo hasta llegar a afectar nuestra edificación. Para construir nuestro espectro, lo primero que debemos tener en cuenta son los parámetros necesarios para construirlo. En este caso vamos a tener en cuenta los parámetros exigidos por la norma colombiana de construcción sismo resistente NSR10. Pero no se preocupen si ustedes nos están viendo de otros países, ya que en otros países se construyen de manera similar. Por ejemplo, se construye similar en la norma, para la norma mexicana, para la norma E30, que es la norma peruana. Incluso sé también que se construye de manera parecida para la norma nicaragüense, en donde tenemos unos parámetros similares. Una vez más, veamos cuáles son estos, pero ya en la parte gráfica, que como les decía es una representación matemática de la aceleración generada por las ondas de sismo. ¿Qué estamos buscando con esta gráfica? Hallar sencillamente un valor del S sub A, el cual es la máxima aceleración horizontal de diseño, expresada como una fracción de la aceleración de la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi estructura se va a ver afectada por una pequeña partecita de la aceleración de la gravedad. ¿A partir de qué? Pues sencillamente de un periodo que va a tener nuestra estructura, el cual sale de la parte inferior de esta gráfica, que se representa con la letra T, viene, se estrella con lo que podríamos llamar que es nuestra curva o espectro, y nos entrega un valor del S sub A, que también se conoce como pseudoaceleración. Vemos en la gráfica cómo se construye lo que sería, entre comillas, y lo que yo llamo la curva, aunque esta primera parte que ustedes observan sea recta. Vemos que cada segmento se construye a partir de unas fórmulas que están indicadas aquí, cada una con la flecha, en las cuales se encuentran los parámetros que estamos buscando, que ya los vamos a examinar uno por uno. Vemos que esta curva está limitada por una zona de periodos cortos, que es la que se encuentra a la izquierda de este T sub C. Otra de periodos intermedios, que es la que se encuentra entre el T sub C y el T sub L. Y otra zona de periodos largos, que es la que se encuentra ya hacia la derecha de nuestro T sub L. En la primera zona, que es la zona recta de periodos cortos, vamos a encontrar estructuras pequeñas como por ejemplo casas. En la de periodos intermedios vamos a encontrar estructuras de mediana altura. Y en las zonas de periodos largos, estructuras obviamente de gran altura, con un tiempo de oscilación mucho más grande. Bueno, pero ustedes se estarán preguntando ¿qué es el periodo? Sencillamente es la representación del tiempo necesario para que nuestra edificación complete una oscilación completa. En otras palabras, es el tiempo que tarda en ir y volver el edificio cuando nuestra onda sísmica lo ataca. Expliquemos ahora cuáles son los parámetros que veíamos en las fórmulas, los cuales dependen, entre otras cosas, de la ubicación geográfica, de la estructura en estudio y del suelo de fundación. Primero que todo, tenemos el A sub A, el cual es el coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva, y el A sub B, que es un coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva. Estos están dados en las tablas que se encuentran al final del capítulo A de la NSR10 colombiana, y se dan para cada ciudad o municipio o localidad o población presente en el país. Estos los encuentran ustedes aquí en el apéndice A4. Ven ustedes que se encuentran cada una de las poblaciones, ciudades que hacen parte de lo que se conocen aquí en Colombia como departamentos, en otros países se conoce también como un estado, y encontramos aquí los dos primeros valores que explicábamos. De la misma manera que nos va a indicar la zona de amenaza sísmica en la que se encuentra, sea esta baja, intermedia o alta. Volviendo a nuestra presentación, seguimos con los demás parámetros. Son estos el F sub A, el cual es el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración, y el F sub B, que es el coeficiente de amplificación que afecta ya en zona de periodos intermedios. Estos dos van a depender de los dos primeros que veíamos, es decir, el A sub A y del A sub B, y obviamente del tipo de suelo.
Por otro lado tenemos también el coeficiente de importancia, es decir, una clasificación precisamente de cuán importante es nuestra estructura. Subsiguiente tendríamos el periodo de vibración, el cual se expresa en segundos y ya lo explicamos. Y por último el tipo de suelo, que está clasificado en letras A, B, C, D, E o F, siendo A el mejor suelo, un suelo rocoso, y F el suelo con las peores características. Pero no se preocupen por esta clasificación, ya que esta debe realizarla el ingeniero de suelos o geotecnista. De no contar con esta clasificación, la norma nos permite asumir un tipo de suelo D. Ahora pasemos a calcular estos factores. Empezamos con el A sub A, el cual pues lo veíamos en las tablas que les mostré de la parte de la norma del apéndice A4, y que como ven depende de la ciudad, sea esta pequeña o sea grande. También vemos en esta tablita aquí en la parte superior derecha, la tabla A23 raya 1, que podemos saber, según el valor de A sub A, la zona de amenaza sísmica con la que vamos a diseñar. Como les decía, está clasificada en tres, alta, intermedia o baja, la cual incidirá directamente en cómo vamos a diseñar y reforzar todos nuestros elementos estructurales, vigas, columnas, etc. Para el caso del proyecto que venimos realizando a lo largo del canal, en la parte del tutorial de TAPS, vamos a suponer que este se realizará en la ciudad de Florencia, del departamento de Caquetá, Colombia. Y vemos que corresponde a una zona de amenaza sísmica intermedia como nos muestra esta tablita. Se encuentran así los dos primeros valores, el de A sub A y el de A sub B, es decir, 0.20 y 0.15. También vamos a suponer, como les decía, un tipo de suelo D. Ya con estos vamos a pasar a calcular el valor del F sub A. Entramos con el valor de A sub A de 0.2 definido en el paso anterior, luego el tipo de perfil o tipo de suelo, la letra D, y así encontramos un valor de F sub A de 1.4. Lo podemos verificar también en las gráficas que se encuentran adjuntas en este título A, ya más adelante les voy a mostrar sobre la norma, en donde entramos con nuestro A sub A de 0.20, subimos, tocamos la curva del tipo de suelo, en este caso el suelo que nos interesa, y vamos a leer horizontalmente hacia la izquierda el valor de 1.4. Lo mismo pasaría con el F sub B, el cual entraríamos con 0.15, que está entre la mitad de estas dos tablitas, el tipo de perfil, y leemos nuestro valor. Como aquí no lo encontramos, sencillamente podemos promediar para hallar en este caso un valor de F sub B de 2.2. Si se nos dificulta esta parte, podemos leerlo igual que el punto anterior en las gráficas, en donde entramos con el A sub B de 0.15, subimos, tocamos la curva del suelo y leemos hacia la izquierda un valor de F sub B de 2.2. Pasamos ahora a definir la importancia de la edificación. La norma define 4 niveles de importancia. El de tipo 4, que son edificaciones indispensables, como hospitales, por ejemplo, salas de cirugía, estaciones de transporte masivo, sea aéreo o terrestre, centrales de comunicación, de control de líneas de energía, de agua, o por ejemplo que contengan agentes explosivos, es decir, edificaciones que deben permanecer durante y después de un sismo. Para ellas el factor de importancia es de 1.50, ya les voy a mostrar en tabla. Para ellas el factor de importancia es de 1.50, es decir, el valor más alto. Luego vienen las de importancia tipo 3, que son por ejemplo estaciones de bomberos, policía, instituciones educativas, sean estos colegios, escuelas, jardines de niños o universidades. También podemos incluir en ellas estructuras cuyo dueño desee una seguridad adicional. Para estos dos tipos de importancia debemos hacer unos chequeos adicionales que veremos en otro video. Por otro lado tenemos las estructuras de ocupación especial, las del grupo 2, que se definen en la norma como edificaciones en donde se van a encontrar reunidas, por ejemplo, en salones más de 200 personas, en salones cerrados, o en donde se van a reunir masivamente más de 2000 personas. Entonces encontraríamos allí centros comerciales, oficinas, centros de salud que no estén especificados en los otros grupos, o por ejemplo edificios de vivienda en donde van a habitar más de 2000 personas. Tenemos también las estructuras del grupo 1, que son estructuras ya de ocupación normal, como por ejemplo estructuras de vivienda o tanques de almacenamiento ya sencillos. Quise incluirla porque debemos tener en cuenta que pueden llegar a ser incluso
de grupo de uso 4. Por último tendríamos el tipo de suelo. Ven ustedes aquí las clasificaciones de estos perfiles de suelo de la A a la F, en donde para la F se deben hacer una serie de pruebas adicionales que deben estar a cargo del ingeniero geotecnista. Ya resumiendo nuestros parámetros, vemos aquí los valores que hemos encontrado. Pasemos a ver a la norma en donde vamos a encontrar esta serie de tablas. En la parte inicial del título A vemos en la norma que vamos a encontrar la definición del tipo de suelo. Si seguimos bajando vamos a encontrar las tablas para encontrar los valores de F sub A y F sub B, sus respectivas gráficas, y la definición del coeficiente de importancia, teniendo que al final vamos a encontrar los valores del 1, de 1, 1.10, 1.25 hasta 1.50. Ahora vamos a pasar a fabricar nuestro espectro. Tengo aquí una hoja de Excel previamente dispuesta para la fabricación del espectro. Vamos a hacer dos espectros que nos exige la norma. ¿Cuáles son? El que ustedes ven en la tabla de la parte izquierda en color rosado, el cual es el espectro que nos va a servir para encontrar los desplazamientos de las estructuras. Y vamos a fabricar otro que es el verde. Se fabrican de la misma manera, el uno depende del otro, el verde depende del rosa. El verde va a ser un espectro ya para el diseño de los elementos estructurales, el cual va a estar reducido por un factor de R que se los voy a explicar más adelante. Así que arranquemos. Como les decía, el municipio es Florencia, nuestra zona de amenaza sísmica. Repasemos una vez más nuestros parámetros. La zona de amenaza sísmica intermedia, A sub A 0.20, A sub B 0.15, nuestro coeficiente F sub A 1.4, el coeficiente F sub B 2.2. El grupo de uso de la edificación, como les había dicho, es una edificación, si bien de gran altura, va a ser para vivienda y en ella no se van a alojar más de 2.000 personas, por ende la podemos definir como un grupo de uso 1, es decir, con un coeficiente de 1.0. Vemos aquí que está programada nuestra ecuación para que en caso de tener un grupo diferente, sea por ejemplo el 4, tengamos el máximo coeficiente de importancia. En este caso le definimos el grupo 1. Esta parte la voy a dejar en blanco, que es la que nos va a ayudar a construir el espectro de la parte derecha que se encuentra en color verde. He bajado aquí mi gráfica y vemos que estos valores que se encuentran resaltados son los valores de T sub 0, T sub C y T sub L, los cuales se obtienen a partir de esta ecuación, que es muy sencilla. Tenemos así que nuestro T sub 0 va a ser 0.1 multiplicado por, véanlo por favor en la barra que se encuentra aquí en la parte superior, este lo vamos a multiplicar por el coeficiente A sub B, el cual lo vamos a multiplicar por F sub B 2.2, y todo esto va a estar dividido entre la multiplicación del coeficiente A sub A de 0.2 por el coeficiente F sub A. Obtenemos así un valor de 0.12. Ahora vamos a pasar a hacer el valor de T sub C, el cual está definido como 0.48 por la multiplicación de A sub B por F sub B, y este a su vez se encuentra dividido por A sub A y F sub A. Así obtenemos un valor que nos va a separar los periodos cortos de los periodos intermedios de 0.57 segundos. Recordemos que estamos hablando de segundos cuando hablamos de periodo. Vamos a ver en dónde se encuentra nuestra zona de periodos largos, que está definida como 2.4 por la multiplicación del F sub B. Así tendríamos que nuestra zona de periodos largos está desde 5.28 segundos. ¿Qué hacemos con estas celdas que nos quedan sin rellenar? Sencillamente las vamos a llenar con valores cualquiera que están entre los límites ya establecidos aquí por fórmulas.
Listo, ya hemos llenado nuestra columna de periodos teniendo en cuenta los límites de T sub 0, T sub C y T sub L. Ahora vamos a construir nuestra gráfica. Vamos a ver que aquí en la parte central se van a ir dibujando de la misma manera que está definido en la norma. Esta primera parte va a estar definida por esta formulita que ven ustedes aquí, la cual nos indica, voy a acercarme, que el S sub A es 2.5 veces el A sub A por el F sub A por el factor de importancia. Pasemos a construirlo. Nos decía que es 2.5 veces nuestro factor A sub A por F sub A por el coeficiente de importancia, que es 1.0. Listo, ya tenemos nuestro primer valor. Este primer valor se va a mantener hasta nuestro T sub C. Como ustedes ven aquí en la gráfica, que la parte recta se mantiene hasta el T sub C. Una vez superado el T sub C, empieza a cambiar nuestra fórmula. ¿Cómo está definido? Está definido por S sub A igual a 1.2 veces A sub B F sub B por la importancia sobre el valor del periodo. Vamos a pasar a construir esta segunda parte, en donde decíamos que vamos a tener 1.2 veces multiplicado por A sub B por F sub B por la importancia. Cada uno de estos valores debe permanecer y van a estar divididos en el periodo que le hemos definido en la parte izquierda de la tabla. Arrastramos hasta llegar a la zona de periodos largos, T sub L. Ven ustedes aquí en la parte central cómo se ha formado nuestra gráfica. Una vez supera el T sub L, cambia la fórmula nuevamente y tendríamos ya una un poquito más extensa. Pueden ver ustedes cómo la voy conformando yo. Listo, ya quedó construida nuestra fórmula. Ahora arrastramos hasta el final. Encontramos así que hemos terminado con la realización de nuestra gráfica de espectro, que, como les decía, es el espectro para revisar desplazamientos de la estructura. Es decir, es un espectro mucho más exigente que el que vamos a construir a continuación. Ahora vamos a ver cómo la norma nos permite reducir todas estas fuerzas sísmicas que obtenemos a partir de este espectro, dividiendo por un valor de R. ¿Qué es ese valor de R? Sencillamente un valor dado por la capacidad de la estructura de disipar energía. El valor de R está definido en estas tablas que se encuentran en el capítulo A3, en donde encontramos diferentes tipos de sistemas estructurales como muros, pórticos, entre otros. La combinación, por ejemplo, entre muros y pórticos, sistemas combinados, duales. Para el caso de nosotros, vamos a definirle que nuestro sistema es de pórticos resistentes a momento de concreto con una capacidad moderada de disipación de energía. ¿Cómo sabemos que es moderada? Porque vemos en la tabla que nos muestra para una zona de amenaza sísmica intermedia que podemos diseñar con una capacidad, como les decía, moderada. Lo que no podríamos hacer, por ejemplo, para una zona de amenaza sísmica alta. Así las cosas, nuestro valor de R sería de 5.0, el cual vamos a definir en nuestra hoja de Excel. Sistema estructural, pórticos en concreto, capacidad de disipar energía, DMO, lo que significa moderada, y el valor de R sub 0 va a ser 5. Posterior a esto,
tenemos que determinar qué tipo de irregularidades presenta nuestra estructura. Esto está definido en la norma, en la parte siguiente de estas tablas, en donde debemos hacer un chequeo de todas estas posibles irregularidades que tenga la estructura. Debemos verificar si esta tiene retrocesos en las esquinas, si torsiona, es decir, si gira alrededor de su propio eje, lo cual es una situación indeseada y nos va a generar un factor por el cual debemos afectar nuestra estructura. Esto lo veremos en otro video más adelante. Debemos verificar también que no hayan irregularidades en el diafragma, es decir, que nuestro diafragma tenga unos vacíos muy grandes. Algo muy importante, que no tenga desplazamiento en el plano de acción, que sus sistemas sean paralelos. Si no son paralelos, vamos a tener que afectarlo por un valor como este. Estas son las irregularidades en planta, que definimos aquí en la parte inicial. Por ahora, vamos a decir, por ejemplo, que nuestra estructura tenía un retroceso en la esquina. Obviamente debemos chequearlo como nos lo muestra aquí la norma, es algo muy sencillo. Voy a hacer yo caso omiso del chequeo, sencillamente voy a hacer de cuenta que la estructura tiene esta irregularidad y sencillamente le damos el valor de 0.9, el cual está definido aquí para ese tipo de irregularidad en específico. Pasa lo mismo con la altura, en donde debemos verificar si tenemos un piso flexible, cómo está nuestra distribución de masas, si tenemos una irregularidad geométrica, por ejemplo cuando se generan terrazas, si tenemos desplazamientos dentro del plano de acción, lo cual es bastante castigado con un factor, vemos aquí acercando, un poquito mayor que las demás irregularidades, de 0.8. Esto yo no les aconsejo que lo hagan, que desplacen por ejemplo las columnas, eso no está bien visto desde el punto de vista de diseño y tampoco desde el punto de vista constructivo. Lo debemos hacer ya como última alternativa. Por otro lado, que tengamos por ejemplo un piso débil, es decir, si venimos con un muro muy grande y derivamos en un muro más pequeño en la parte inferior de la estructura. Vamos a hacer de cuenta por ahora que tenemos la tipo 3A, que es la irregularidad geométrica. Así definiríamos 0.9. Si no tuviéramos ninguna irregularidad, le diríamos que nuestro valor es de 1.0. Posteriormente debemos identificar si la estructura se encuentra ausente de redundancia. La ausencia de redundancia se encuentra definida en el numeral A338. Los invito a que ustedes la vean. Es básicamente la ausencia de un buen número de columnas, las cuales puedan suplir la función de otra columna que pueda presentar falla en el sismo. En otras palabras, si una columna falla, lo que necesitamos es que otras columnas que están a su alrededor de cierta manera cumplan con la función y no permitan que la estructura vaya a colapsar. Si no tenemos buena cantidad de columnas, debemos afectar por un factor a nuestras fuerzas de diseño que va entre 1 y 0.75, siendo 0.75 el factor más drástico. Por ahora le vamos a decir que no tenemos ausencia de redundancia y vamos a decir que es 1. Si la tuviéramos, yo les aconsejo que manejemos un valor de 0.75. Volvamos al 1 y generamos nuestro espectro para diseño. Como ustedes ven aquí, el espectro está definido como S sub A, que es el que realizamos anteriormente, dividido entre el factor R. ¿Cuál es ese factor R? Sencillamente el valor de R sub 0, 5, multiplicado por 0.9, multiplicado nuevamente por 1 y multiplicado nuevamente por 1. Así obtenemos un valor de 4.50. Nuestra tabla en la parte derecha quedaría definida así. Bueno, ya vieron ustedes entonces cómo fabricamos esta parte derecha a partir de la tabla de la izquierda, dividiendo por el factor R, que fue el que acabamos de definir. Así quedaron nuestros espectros, tanto de desplazamiento como de diseño. Una vez ya tenemos nuestro par de espectros listos, vamos a ver en el video que sigue a continuación cómo los incluimos ya en el programa de TAPS y cómo terminamos de hacer el análisis sísmico de la estructura. Bueno amigos, ya ustedes vieron cómo de manera muy sencilla realizamos nuestros espectros
utilizando fórmulas que se encuentran definidas en el título A de la norma. Si ustedes tienen más dudas o de pronto necesitan asesoría acerca de todo este tipo de temas, no duden en consultarnos, no duden en escribirnos aquí en la parte de abajo. Les dejo nuestro correo electrónico y nuevamente les agradezco por habernos visto.